Venimos haciendo una serie de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos después que hemos aceptado a Cristo? Entonces vemos como en el primer día nos pone el texto claro en Primera de Efesios que fuimos escogidos para ser limpios y sin mancha delante de Él. Entonces nosotros hemos fallado a Dios en el jardín del Edén. Y a partir de así, a pesar de que hemos fallado, su plan de presentarnos limpio y sin mancha delante de Él continúa. Y entonces provee un plan de salvación donde entra Cristo en juego. Y por lo tanto, nosotros, Él, a pesar de siendo aún pecadores, Cristo muere en la cruz por nosotros, porque Él quiere presentar la humanidad entera limpio y sin mancha delante de Él. Por eso es una pena de que aquí no estuviera gente lleno de personas recibiendo la palabra. Entonces continúa lo que predicó el hermano la semana pasada, donde llegó y dijo que somos salvos por gracia, no por cualquier cosa que nosotros nos ganemos o hagamos, sino somos somos salvos por gracia, por medio de la fe, y hasta eso es donde Dios. Y venimos y seguimos el párrafo que sigue en Efesios 2. Yo quisiera que todos buscáramos la Biblia, Efesios capítulo 2, de versículo del 11 en adelante. Y vamos a leer este pasaje. Yo quisiera que lo leyéramos todo a modo de introducción. Vamos a leer el pasaje, pero después vamos a hacer una especie de panorama para después explicar el pasaje. Entonces, Efesios 2, del 11 en adelante. Efesios 2, del 11 en adelante. Efesios 2, del 11 en adelante. Vamos para allá, Efesios 5, Efesios 2. Ajá. En el 2 vemos que somos salvos por gracia. En el 1 vemos que somos escogidos desde la fundación del mundo. Después hemos fallado. Después ahora somos salvos por gracia. Dios no, a pesar de que nosotros somos pecadores, pues Él tiene gracia para con nosotros. Entonces provee a Cristo Jesús. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo el que ha aceptado a Cristo y todo el que cree es salvado por mera gracia de Dios. O sea, gratis, regalado, sin merecérnoslo. Estamos hablando con la señora Emilia, que nosotros somos pecadores, pero Él nos da un regalo inmerecido, y esa es la gracia. Nadie se merece el regalo, pero aún así Dios quiere presentarte limpio y sin mancha, y nos da el gran regalo de la salvación. Pero es por medio de la fe, y esto también no es de nosotros, sino también es un regalo de Dios. Entonces, pasamos al capítulo 2, versículo 11, y dice: por tanto, o sea, por lo tanto, dice, acordaos. Entonces le está hablando, le pongo en contexto, Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, a la iglesia, a los ya habían creído en Cristo. Y él le está diciendo a los efesios, por lo tanto, acuérdense que él nos dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, tomad todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Acordaos, recuerden lo que yo he hecho. Y aquí le está diciendo Pablo a los efesios, acordaos de lo que él ha hecho. Dice, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo, antes de ser miembro de la iglesia, dice, los gentiles, dice, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión. Y ahí es donde yo quería explicarles un poquito lo que es esto. Incircuncisión, dice, por la llamada, ¿qué dice? Circuncisión. Por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne.
Y ustedes más o menos saben más o menos de lo que va. Circuncisión, incircuncisión. Algunos sí, otros no. Por eso lo vamos a poner en contexto todo esto. Vamos a leer y después vamos a ver qué significa esto, la circuncisión, qué es todo esto. Dice así, con mano hecha de carne, o sea, hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Dice, le está hablando a unos, aquí Pablo le está hablando a gente no del pueblo de Israel, pero que habían creído en Cristo y estaban formando una iglesia. Entonces es como si nos hablara hoy a nosotros. Nosotros no somos descendientes del pueblo de Israel, pero somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, el mensaje que le llevó a los efesios es perfectamente válido para nosotros hoy. Entonces, acordado, que en otro tiempo, acuérdense, dice en el 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, o sea, antes de tú venir a la iglesia, antes de tú aceptar al Señor, estabas sin Cristo. Sin Cristo. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora cambia la dirección del mensaje. Acordado de aquellos tiempos, pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros, o sea, antes era extranjero, antes estaba fuera, pero ahora ya has recibido a Cristo. Entonces ahora estás dentro. Por eso que cambia la jugada. Dice ahora, pero ahora en Cristo, en la iglesia, dice, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, sí, habéis sido hecho ahora entonces cercano, le está hablando, ¿me entiende? Ustedes no eran del pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? En otro tiempo estaba lejos, pero ahora hay un nuevo pacto. Ahora ya tienes acceso. Entonces, ok, dice, porque él, dice, ahora está en Cristo, en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y vemos el evento por autonomacia, el evento perfecto, el evento más importante de todos los tiempos. La muerte de Cristo en la cruz por ti y por mí. Cambia todo. Cambia todo. Dice, porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? ¿Cuáles pueblos? Israel, el pueblo de Israel y el pueblo, el resto de la humanidad, donde entramos nosotros. Entonces en Cristo, él, de los dos pueblos, uno que tenía la promesa y el otro estaba fuera, pues en Cristo une. Entonces ahora no hay israelí, no hay gentil, sino hay cristiano. Hay ahora un solo pueblo. Y de eso va la prédica de hoy. Dice así, porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. Ahora ya no hay ellos y ni nosotros separados. Ahora somos uno en Cristo y es la fundación de la iglesia. La iglesia es un pueblo unido en uno solo. No hay dos iglesias, no hay tres, no hay cuatro. Hay una sola iglesia que a partir de Cristo se forma la iglesia. Y entonces ahora somos un pueblo, así seamos de la nación que sea. Por eso que hoy a esta hora, mucha gente alrededor del mundo, el pueblo de Dios está reunido. Todos los que han creído. Por eso puedes ir a cualquier país del mundo y hay iglesia reunida en su nombre de los que han creído. Dice así, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ahí, Joan? Más o menos. ¿Ah? El sacrificio. Aboliendo, ¿qué es abolir? Quitar, desaparecer, vamos. Aboliendo en su carne, en su sacrificio en la cruz, quitó, ¿qué quitó? El muro que nos separaba. Israelíes y gentiles. ¿Me entiende? Ahora vamos a ver, vale.
Ajá, ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo dice, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Él abuele ciertas leyes, ciertas ordenanzas, o sea, cosas que cambian a partir de ese sacrificio para la humanidad entera. Dice, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre. Está hablando de los dos pueblos, uno solo, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Había enemistad entre el rey Israel y había enemistades, ¿no? Supongo, ¿sí, no? Bueno, pues eso lo vamos a ver un poquito, para poner en contexto todo esto. Dice, mediante la cruz reconciliar de ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y los que estaban cerca. Las buenas nuevas de paz, el evangelio, las buenas noticias. Hay salvación para todo el que quiere creer. La puerta está abierta para todo el que quiere entrar. El evangelio. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos ahora entrada al mismo espíritu. O sea, estaba una puerta cerrada para algunos y abierta para otros, pero a partir de Cristo la puerta está abierta para toda la humanidad. Igual que aquí está la puerta abierta para todo el que quiera entrar. Esto es para que estuviera lleno de gente. Es para que estuviera lleno de gente. Yo le estuve hablando a la señora Emilia y la señora Emilia me dice, yo no sé, pero algo hay. No se puede creer que la humanidad se hizo sola, ¿no? El mundo se hizo solo. Ella misma dice, no, es que de sentido común es para que estuviera lleno esto. Porque todos sabemos que hay un Dios creador. Dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, que quiere decir forasteros, más o menos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces dice, edificados, escucha esto, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? El fundamento de los apóstoles, la Biblia, lo que escribieron los apóstoles, profetas, apóstoles, edificados nosotros en este fundamento. O sea, lo que dice aquí. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es como el cimiento de todo, Cristo. El cimiento de todo, Cristo. Y nosotros estamos edificados sobre un cimiento firme que es Cristo. Dice, en quien todo el edificio, ¿qué se refiere? Toda la iglesia, bien coordinado, el edificio bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Va creciendo para ser un templo santo. Entonces el templo no es esto. ¿Cuál es el templo? Cada uno de nosotros, templo. ¿Y para qué? ¿Templo para qué? Dice, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en ti, en el Espíritu. Entonces, él coge su iglesia se edifica para que cada uno seamos templo de él. Entonces, el templo no es el lugar. El templo somos nosotros mismos cuando aceptamos al Señor. Nos convertimos en portadores del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces ya nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos que ahora entonces vivir cuidando el templo. ¿Usted cree que tiene que cuidarlo? Cuidando el templo. Hay que cuidar el templo, cuidarte a ti mismo, desde la comida en adelante. Desde lo que comen en adelante. Entonces, dicho esto, esta es la lectura del pasaje que vamos a explicar. Pero ahora vamos a ver
¿De dónde viene eso de la circuncisión? ¿Y qué es circuncisión? ¿Qué es incircunciso? Entonces yo quisiera que, como nosotros estamos aquí para edificarnos, vamos a ver de dónde proviene ese tema de la circuncisión. Y entonces, Joan, pon lo de eso, por favor. Bueno, yo quiero explicarle más o menos parabolizando un poco el panorama bíblico. Sabes que Jesús era especialista en parabolizar el evangelio. Él hablaba en parábolas para que la gente le entendiera fácil. Y la idea mía es parabolizar esto para que la gente entienda un poco. Entonces, mira, vamos a Génesis 17, por favor. Génesis 17. Esto es importante porque aquí empieza el asunto. Génesis 17, ¿todos lo tenemos? ¿Los tenemos? ¿Qué dice el título? De aquí viene la circuncisión. Y es una señal de un pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? Entonces, ahí donde yo quería poner en contexto todo para poder entender el pasaje de Efesios. Necesitamos saber el contexto, dónde viene eso, para poder entrar en Efesios y ver con claridad lo que Dios nos quiere decir. Porque sin el fondo no hacemos nada. Entonces, primeramente, Dios crea todo en la humanidad. Dios hace la creación y hizo todo excelente, todo bueno, para que el ser humano viva a placer. Todo perfecto, o sea, una vida idílica. Pero el ser humano falla, desobedece a Dios, ¿no? Y por lo tanto, fuera de aquí. El ser humano fue echado del jardín del Edén y lo puso fuera con sus consecuencias por haber fallado. Y dijo, si usted me falla, el día que usted me falle, que me desobedezca, de ese día, a partir de ese día, usted va a morir para mí. Ciertamente morirás. Y el ser humano falla y ciertamente muere. Por lo tanto, el ser humano queda excluido de la gloria de Dios, o sea, separado de la gloria de Dios. Pero Dios no se queda así, porque Dios te ve a ti indefenso. Dios te ve a ti que a pesar de todo tu pecado, no hay manera que tú puedas recuperar la vida. Y Él hace un plan de salvación, de recuperación, o sea, de reconciliación la humanidad con Él. Y entonces traza un plan de salvación que empieza con un hombre. Un hombre. ¿Quién es? Abraham. Empieza con un hombre y ahí es donde entra este texto en juego. Empieza con un hombre y a partir de ese hombre la idea del Señor es hacer un pueblo para que por medio de ese pueblo toda la humanidad crea en Dios. Y entonces Él tiene una estrategia tremenda. Para llegar a ti hace esto previamente. Como cuando entrena 12 apóstoles para llegar a ti. Todo tiene un plan establecido. O sea que el nombre de esta prédica se puede poner fácilmente. Dios tiene todo calculado. No deja cabos sueltos. Todo está perfectamente hilado. Dios, para recuperarte a ti, busca a Abraham. Para recuperarte a ti hoy, busca a Abraham. Hace muchos años atrás. ¿Tú me entiendes? Es un plan perfecto. Entonces, a partir de Abraham, vemos esto. Vamos a leer Génesis 17. Lo voy a ir leyendo. Vamos a ir leyendo todos juntos. Versículo 1. Abraham era edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Entonces le da como una ordenanza, un mandamiento. Dice, y pondré mi pacto entre tú y yo. Aquí dice entre mí y ti, pero es entre tú y yo, o sea, un pacto entre Dios y Abraham. Dice así, dice, pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Dios traza un plan de salvación y a partir de Abraham está intentando hacer un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo. ¿Con qué finalidad? Para allá vamos. Dice, y pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo lo siguiente. He aquí mi pacto es contigo, Abraham. Escucha, Abraham, serás padre de muchedumbre y de mucha gente. Por eso el nombre de Abraham significa padre de multitudes o padre de mucha gente. Dice, mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham. Ahí cambia el nombre, porque él quiere empezar de nuevo, él quiere hacer un nuevo pacto. Dice, sino se llamará tu nombre Abraham, con H. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre o de mucha gente. O sea, él escogió a Abraham para una misión, probablemente la misión más importante de todos los tiempos. Bueno, la misión más importante es la muerte en la cruz, pero esto era el inicio de un gran pueblo. Dice, y te multiplicaré en gran manera, escucha, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. O sea, ¿está abolido el pacto abrámico? No, es pacto perpetuo. Porque mira lo que sigue diciendo. Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces él está diciéndole a Abraham, mira Abraham, ve acá, mira, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo quiero que tú seas recto y perfecto delante de mí, porque sabes que de ti tengo un plan para las naciones. Yo te voy a multiplicar en gran manera. ¿Me entiendes? Y yo seré tu Dios, le dice Abraham. Dice, y dice, ¿cuál es? En el 8, en el 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por las generaciones. Y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y entre tu descendencia después de ti. Escucha, será circuncidado todo varón entre vosotros. Esto era una señal del pacto, era una marca en la carne. Era una marca en la carne. Escucha, este es mi pacto, dice, de todo varón, dice en el 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Era a los hombres que le tocaba esto, las mujeres no. Dice, y será, escucha, señal, y será por señal del pacto entre tú y yo, o sea, entre mi Dios y vosotros. Había una señal para pertenecer a ese pueblo que se iba a formar a partir de Abraham. Iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Te estoy hablando de todas, no algunas.
todo el que fuese de ese pueblo tenía que tener una marca. Era la señal de ese pacto. ¿Y a cuánto tiempo se hacía? Escucha, en el 12. De edad de 8 días, escucha, 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, y escucha algo importante que casi no se nota, pero es muy importante. Escucha, dice, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Comprado. Sí, pero comprado. No se te olvide la palabra, comprado. Pagado. Él también podía entrar. No solo los del pueblo de Israel, nativos de Israel, sino un extranjero que fuere comprado. ¿Ah? Por uno de adentro. También podía circuncidarse a los 8 días. También se podía circuncidar fuera de los 8 días. A lo largo de cualquier día que el que creía podía circuncidarse. Tenía que tener la señal. A los niños lo aprovechaban pequeños, pero al mayor que aceptaba también ser del pueblo también se podía circuncidar. A eso vamos, para allá, para esas puertas que vamos. Yo pensé que... Bueno, dice, en el 12, a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el nacido dentro del pueblo de Israel, dice, y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice, había un deber, era como una ordenanza, un mandamiento. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, él iba a ser, a partir de Abraham, iba a ser un gran pueblo. Pero el pueblo tenía que tener una marca que lo identificara como permanecedor, como miembro de ese pueblo. El que no estaba marcado, ¿qué pasaba? Que no era del pueblo, era fuera del pueblo. Era una marca de un pacto. Era una marca de un pacto. Mira, yo soy pueblo de Israel, tenía que estar circuncidado. Si no, para un momento, circuncídate. Y la gente tenía que tomar el paso de circuncidarse. O sea, la gente tenía que hacer eso para poder pertenecer al pueblo. Dice así, en el 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El 14 dice, y el varón incircunciso, escucha, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces es muy sencillo, esto no tiene mucho que explicar. Los que se circuncidaban pertenecían al pueblo y los que no, literalmente, eran fuera. Entonces, ¿qué le pasaba al pueblo gentil? Que estaban fuera. Así de claro. No habían, exactamente, no eran del pueblo. Entonces, si nos vamos a Efesios, Pablo le está hablando a los efesios que no tenían las marcas, que no eran del pueblo de Israel. Para allá vamos, Vamos a ir explicando por partes. Dice, en el 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no llamará más a Sarai, también le cambió el nombre, más será Sara, su nombre. Dice, y la bendeciré y también le daré a ella hijo, y si la bendiciere, vendrá a ser madre de naciones y reyes y pueblos saldrán de ella. Bueno, hasta aquí lo podemos dejar
ya sabemos lo que es la circuncisión. Para cuando lleguemos a Efesios, que hable de la circuncisión, ya sabemos de dónde viene. La circuncisión es la señal del pacto que hizo Dios con Abraham para formar el pueblo de Israel, para llegar hoy hasta ti. Entonces vemos cómo va dando pasos Dios para llegar hoy hasta aquí. Entonces vemos cómo convierte, cuál es la finalidad del pueblo de Israel. ¿Para qué Dios hace el pueblo de Israel? ¿Lo hace para qué? Tiene que tener una finalidad, ¿no? Si no, ¿para qué lo hace? La finalidad del pueblo de Israel es, imagínate una humanidad viviendo todo el mundo como le da la gana. La Biblia dice claramente que cada quien vivía como bien le parecía. O sea, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y entonces había en tanto pecado, imagínate, tinieblas, oscuridad. Y Dios hace el pueblo de Israel para poner luz en medio de las tinieblas. Entonces hace el pueblo de Israel para que su pueblo sea diferente a las demás naciones, para que vivan santa y piadosamente, para que la gente de fuera viera a los de dentro y dijera, oye, yo quiero ser como ellos. ¿Me entienden? Entonces forma el pueblo de Israel para poner un foco de luz entre tanta oscuridad. Y entonces el pueblo de Israel, tú sabes lo que es fuerza centrípeta. Ahí donde voy a parabolizar un poco el asunto. Fuerza centrípeta y centrífuga. Centrípeta, que hacia adentro, que imagínate algo que gira hacia adentro, hacia donde absorbe el aire. Y la idea del pueblo de Israel es que sea un foco de luz a las tinieblas para que toda la humanidad buscara seguir como ellos, ser un ejemplo a las naciones. Y entonces la finalidad del pueblo de Israel, Dios hace esto para que las demás naciones se fijasen en el pueblo de Israel, las bendiciones que tenía por ser fiel a Dios, porque Dios era el Dios de ellos. El que estaba por fuera vivía sin Dios. Y entonces hacía una fuerza centrípeta el pueblo de Israel. Esa era la finalidad, de que la gente se fijara que era un pueblo especial, que era un pueblo bendecido, que era un pueblo que vivía diferente. Pero su pueblo no cumplió la función. O sea, ese pueblo especial que hizo, el pueblo también le falló. Falló en el jardín del Edén, falló como pueblo de Israel y fallamos todos como humanidad. Adiós. Entonces, el pueblo, la finalidad era ser luz y era una fuerza centrípeta. Hasta el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y es cuando Cristo muere en la cruz y resucita. Entonces a partir de ahí la fuerza no es centrípeta, sino es centrífuga. ¿Entiendes? Entonces es de ahora de Jerusalén. Antes era centrípeta Jerusalén y ahora es centrífuga de Jerusalén hacia afuera. Entonces vemos como Dios tiene todo atado, hace un pueblo para que la gente sea el centro, para que la gente se fije en él, para que vea que hay un Dios verdadero que bendice a la persona que se porta bien. Entonces, no leí el versículo anterior, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Dice, vamos a leer esto. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras, un extranjero que viniere, fuese hacia ellos, que viniere, que se esforzara, que viniere, que viniera a la iglesia, que se esforzara por venir. El extranjero de tu pueblo que viniere de lejanas tierras, dice, a causa de tu nombre, pues oirá de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, hoy, vayan atando cabo. Eso es en el Antiguo Testamento.
Pero es necesario venir a la iglesia, es necesario venir a Cristo. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tú, pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Me entiendes? Lo hace para hacer luz a las naciones. Y entonces, para que todo el que viere desde lejos la luz fuera ella. Buscar a Dios. Se uniera al pueblo de Dios. Ahora sí lo podemos cambiar. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, acuérdate, el pueblo de Israel había que circuncidarse, era la señal del pacto. Pero llegamos a un nuevo pacto. Entonces entramos en el Nuevo Testamento. Y entonces se vuelve centrífugo. Antes era para adentro y ahora es del centro, los apóstoles, del centro hacia afuera. La humanidad entera tenía que conocer a Cristo. Y en vez de atraer, ahora se expande por las naciones. Ahí está el detalle. El ser humano tiene que hacer eso. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces ahora desde el centro hacia afuera, a las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú aceptas a Cristo. Cuando tú aceptas al Señor. Dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre ustedes y me serán mis testigos en Jerusalén, del centro, en toda Judea, un poquito más, y en toda Samaria, un poquito más. Dice, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces vemos como el pueblo de Israel era un centro centrípeto, pero a partir de Cristo se vuelve ahora, predica a todas las naciones, para que llegue el evangelio a todas las naciones. Entonces vemos como Cristo desde Abraham tiene un plan para llegarte a ti y para llegarle a los que están ahí fuera, que creen que no necesitan a Cristo, también para ellos. Es para toda la humanidad. Entonces, dicho esto, vemos la finalidad del pueblo de Israel y de los que no estaban circuncidados no pertenecían. O sea que tú eras del país de al lado y como no eras del pueblo de Israel, pues no te tocaban las bendiciones. Y entonces se creó dentro del pueblo de Israel como que ellos eran privilegiados porque ellos tenían la bendición de Dios y los demás no. Entonces había una separación en que nosotros somos los benditos aquí. Ustedes no, porque son vecinos. Entonces se creó esa separación social y espiritual entre el pueblo de Israel y todo el resto de la humanidad. Y entonces ahora podemos ir al texto de Efesios 2, del 11 en adelante. Efesios 2, del 11 en adelante. Vale. Es una pena, Johanna, que te vayas. Una pena, la verdad. Esto está interesante. Entonces leemos, lo tenemos todo. Efesios 2 dice lo siguiente. Él, Cristo, os dio vida a vosotros, o sea, a nosotros todos. Escuchen. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos aún muertos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero más Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es verdad? Vino Cristo y murió por nosotros para recuperar. Dice, entonces, dice, nos dio vida cuando está muerto en delitos y pecados. Dice,
en los cuales, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Antes de venir a la iglesia, ¿cómo estaba tu vida? ¿Estabas vivo o estabas muerto? O sea, el que no acepta al Señor, ¿está vivo o está muerto? Para Dios. Está vivo físicamente, pero para Dios está muerto. Y entonces, ¿qué debo hacer para cobrar vida? Aceptar a Cristo, aceptar a Cristo. El que acepta a Cristo recupera la vida. Por eso la muerte de Cristo en la cruz. Por eso el sacrificio, mátame a mí porque yo quiero que Él viva. Echa toda la copa de la ira sobre mí. No pasa nada, yo me muero, pero yo quiero que tú vivas. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ustedes saben quién es este caballero? Bueno, caballero ella, exactamente. Entonces, antes de venir a Cristo, ¿a quién le obedecíamos nosotros? Estábamos muertos. ¿Con quién era nuestro jefe? Y cuando aceptas a Cristo, cambia de jefe. Usted cambia de jefe. Dice, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escuchan el 3, también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Ah, no, esto es el que tú predicaste. Vale. Pero vamos al 4. Vamos a leer el 4 y del 4 pasamos al 11. Dice, pero Dios, nosotros vivimos en la muerte separados de Dios. Pero Dios, cambia el mensajito. Atiende esto. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Tiene misericordia de ti. Tiene misericordia a pesar de que yo viva de espaldas a Él, a pesar de que yo no tome en cuenta el que yo viva por autónomo por la vida. A pesar de eso, Él es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito de pecado, nos dio vida de nuevo juntamente con Cristo. Por eso el sacrificio en la cruz se convierte en el evento por autonomía. Dice, porque por gracia somos salvos. Entonces pasamos al 11. Pasamos al verso 11. Dice, por tanto, acordado, no se te olvide, manténlo siempre presente. No se te olvide esto jamás. No se te olvide. Acordado de que en otro tiempo vosotros que eras gentiles en la carne. No estaba circuncidado. Y entonces yo quisiera que vieran ahora cuál es la circuncisión a partir de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros que eran gentiles en cuanto a la carne, o sea, yo no estaba circuncidado, por lo tanto no pertenecía al pueblo de Israel, por lo tanto estaba ajeno a las promesas, por lo tanto vivía sin Dios, por lo tanto compañero del enemigo. ¿Tú me entiendes? Antes éramos eso. Dice, era gentil en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, no estábamos circuncidados por la llamada circuncisión. Dice, hecha con mano en la carne, era una circuncisión física que tenía que tener la marca. Entonces habían dos pueblos, el pueblo de Israel, el pueblo que no se circuncidaba, por lo tanto estaba alejado de la promesa de Dios, separado de Dios, había un muro que separaba. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, escucha de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ya vemos que ahora
¿Qué tipo de circuncisión es la que toca ahora? ¿Qué tipo de señal es la del nuevo pacto? Dice, pero ahora, escucha, vuelve a cambiar, pero ahora cambia el discurso. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros antes que no pertenecíamos, estábamos fuera de la promesa, estábamos excluidos de la gloria de Dios. En Cristo ahora, todo el que acepta a Cristo, el que estaba lejos, pues ahora es hecho cercano. Dios te ha hecho cercano por su sacrificio, por la muerte en la cruz. Entonces Dios muere en la cruz por ti, por mí, paga por ti el pecado que tú debías cargar, te quita el pecado del mundo, quita el pecado de la humanidad, y ahora en vez de lejos estás ahora cerca, está cerca. El que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, antes estaba lejos, pero ahora estoy cerca. Dice, en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz. Él es el que hace la paz. Él es el que trae paz. Dice, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces ahora el pueblo de Israel, que estaba separado del otro pueblo, porque este era bendecido y el otro no, ahora en Cristo, en su muerte en la cruz, ahora quita ese muro de separación que había entre los dos pueblos. Y ahora de los dos hace uno. ¿Y cómo se llama? La iglesia cristiana. Todo el que ha aceptado al Señor. Y entonces ahora el que después está en el otro lado del mundo, si usted ha aceptado al Señor, usted ya fue un solo pueblo. Ya usted es cercano. Entonces dice, porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando, escucha, la pared intermedio de separación. ¿Y cuál era una de las paredes? La circuncisión. Una de las ordenanzas. ¿Entiendes? Y Él derriba el muro de no separar, que no separaba. Antes se reunían en la iglesia, en la sinagoga, y había un muro de separación donde los gentiles estaban en un lado y los israelíes del otro. Había un muro y Él derriba ese muro. En el patio había un muro. Y por lo tanto, uno se reunía del otro lado y del otro, porque había un muro que separaba los dos pueblos. De hecho, que todavía psicológicamente el muro continúa para el pueblo de Israel. Para algunos en el pueblo de Israel. Dice, aboliendo, escucha, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, lo que antes me separaba de las bendiciones y del amor de Dios que tenía para el pueblo de Israel, lo que antes me separaba, ahora ya no me separa. Cristo tiró el muro que nos separaba. Y ahora tenemos acceso a Dios como los israelíes igual. Entonces las bendiciones es para todos ahora. Dice, aboliendo, quitando en su carne las enemistades. Dice, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Entonces él quita ese muro que nos separaba, quita las ordenanzas de la circuncisión, y ahora forma de los dos pueblos uno solo, donde hoy nosotros formamos parte. Todo el que ha aceptado al Señor Jesucristo forma parte. Ahora está hecho cercano. O sea, el que no ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, no forma parte, pero está separado, ¿sabes cuánto? A una oración de distancia. A una oración de distancia. A una circuncisión del corazón de distancia. Aún yo te acepto como mi Señor y Salvador de distancia, cerquita, a tiro, la punta de los dedos. En la punta de los dedos. O sea, el que quiera cójalo, está en la punta de los dedos. A tiro de fácil. Él se ha acercado. El profeta Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha puesto, ¿cuánto? A la punta de los dedos. Se ha puesto a tiro. Cógelo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cógelo.
Hay un pasaje bíblico que dice, desde Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. Los valientes, ¿qué hacen? Lo cogen, lo arrebatan. Arrebatar es coger con violencia. ¿Cómo que el reino de los cielos está a punto de video? ¿Cómo así? ¡Pum! Y una vez. O sea que fácil. Toma una decisión. Coge el reino de los cielos. Coge a Cristo. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Seguimos. En el 16. No, vamos al 16. Dice. Expresó en ordenanza. Expresado en ordenanza. El 15. Para crear. ¿Con qué finalidad lo hizo? Lo hizo para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ya no hay israelí, ya no hay de otros países extranjeros, sino de los dos un solo hombre. Una sola iglesia, un solo nombre, cristiano. Yo creo en Cristo. Ahora ya no soy judío, ni soy griego, ni soy nada. Ahora soy cristiano. He aceptado a Cristo. Dice, para creer en el 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, mediante la cruz, antes que eran dos pueblos separados y habían unas ordenanzas, ahora él abuela la ordenanza, quita el muro que nos separaba y ahora forma un solo pueblo que es su iglesia, donde usted pertenece, si ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Si no, acuérdate, está a tiro de piedra. Dice, mediante la cruz reconciliar a Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Escucha el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. Acuérdate que Pablo hace el viaje misionero por el resto de Europa predicando el evangelio. Por eso le está hablando a los efesios. ¿Dónde es Éfeso? ¿Dónde es Éfeso? ¿Ah? Grecia, Turquía. Ya empezó él a expandir el evangelio por toda Europa, hasta llegar a Tenerife y mucho más. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. A los que creían que no le tocaba, pues sí, a partir de ahora te toca. Todos podemos tener acceso. Ahora las bendiciones son para todos. Todo el que acepte al Señor es bendecido. Sí, dice en el 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos ahora entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, ahora hay un Espíritu Santo para todo aquel que cree a nivel mundial. Ya no hay unos especiales. No hay yo que soy extranjero. Ahora no hay nada que nos identifique como de un lado o del otro. Ahora somos un solo pueblo a nivel mundial. Entonces vemos cómo Dios forma al pueblo de Israel con la finalidad de que hoy y por los siglos, no sé hasta cuándo vuelva, va a estar abriendo la puerta a toda la humanidad completa. Dice, porque por medio de él los otros tenemos entrada a un mismo espíritu el Padre. Así que escucha esto. Y esta es tu identidad. Esto es tu identidad. Así que ya no somos extranjeros. Escucha. Ya no somos extranjeros, ya no somos de otro pueblo, ya no estamos lejos. Dice, ni advenedizos, ni forasteros. Ya no somos extranjeros, ya somos ni forasteros, dice. Sino, ¿qué dice? Conciudadanos, compañeros, conciudadanos. Dice, de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahí está tu huella dactilar a partir de Cristo. Ahora tú te identificas. Ese es tu carnet. Ahora somos miembros, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya la bendición es para todos. Pablo le está hablando a ellos, a los efesios. Miren, Efesios,
Mira, no se crean que la bendición es para ellos nada más. Las bendiciones son para todo el que cree en Cristo. Y esas serán por los siglos. Así que todo el que no ha recibido al Señor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de aceptar al Señor. Para ti también hay bendición. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Escucha, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de la Biblia. La iglesia, todos los que hemos creído, nos edificamos con el fundamento bíblico. Por eso nosotros los que predicamos tenemos que intentar predicar lo más ceñido al texto bíblico. Porque la gente viene a edificarse y no podemos engañar. Por eso que tenemos que predicar bien. Porque es un lugar para edificación. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Cristo. La principal piedra, Cristo. ¿Hay otra piedra? ¿Y San Judas Tadeo? ¿Y San Martín de Porra? ¿Ah? ¿Y Candelaria? ¿Hay otro fundamento? Hay un fundamento. No dos, ni tres, ni cuatro. No, un fundamento. Jesucristo mismo. No hay otro. El que murió en la cruz es Cristo. El que lo hizo fue Él, no otro. No pongamos la medalla a otro. Hay un fundamento, una piedra angular del edificio. Escucha, dice 21. En que todo el edificio, la iglesia, él paraboliza un edificio bien coordinado, va creciendo para ser templo santo. Templo santo. Los miembros de la iglesia, acuérdense, somos templo santo para Dios. Usted acepta al Señor Jesucristo y mora en usted el Espíritu Santo de Dios. Usted se convierte en un templo con pies que camina. Usted se convierte en un templo santo para Dios. Allá donde vaya, usted es templo de Dios y usted tiene que saber que el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Al tú recibir, recibe el Espíritu Santo de Dios. En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Somos templo cada uno independiente y la iglesia también templo santo, la congregación. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, escucha, para morada, edificado, nosotros nos edificamos. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer morada, somos morada en nosotros. La palabra dice, ven a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Quién es? Nosotros su reino. Nosotros, Él reina dentro de nosotros. O sea, Él vive dentro de nosotros. O sea, cuando lo aceptamos pasamos a ser portadores del Espíritu Santo. Portadores del Espíritu Santo. Edificado siendo la principal piedra, dice en el 20, me dejé algo por fuera. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Es la piedra angular, lo que estaba hablando, el cimiento, no hay otro. Pero usted sabe que cuando usted acepta al Señor, usted pasa a ser una piedra en el edificio. Claro, usted pasa a ser un bloque. Un bloque en el edificio. La iglesia es un edificado, un edificio, él lo paraboliza como un edificio, donde usted es una piedra de un muro, donde todos pertenecemos y entre todos construimos un edificio que es la iglesia. Entonces usted pasa a ser una piedra muy importante para Dios en la iglesia. No una piedra de arena que se deshace, una piedra fuerte, una piedra cimentada en Cristo. Por lo tanto, usted tiene un papel importante, muy importante dentro de la iglesia. Nuestra identidad, ya no somos extranjeros, ya somos del pueblo de Dios. Y como dijo el hermano, edificó para buenas obras. O sea que usted es una piedra clave, importante, dentro del edificio de la iglesia de Dios. Así que mientras si usted está un poco débil, acuérdese, usted es un puntal en la iglesia.
Usted es una piedra clave en la iglesia. Si esa piedra se quita, ¿qué pasaría? Se debilita el edificio. Así que si tú has aceptado al Señor, vas a ser una piedra clave importante dentro de la iglesia. En que en todo el edificio bien coordinado, bien organizado, tiene su orden en la iglesia, no puede ser todo, sino todo bien ordenadito. Va creciendo para ser un templo santo, en que en vosotros también sois juntamente edificados, escucha, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nuestra identidad, ya no somos extranjeros, ya vemos como Dios tiene un plan para nosotros. Y cuando escogió a Abraham, lo hizo por amor a ti. No dejó cabo suelto. No eres casualidad. Es un plan establecido por Dios, el que sabe todas las cosas para llegar hasta ti. Hace el pueblo de Israel para que sea luz para las naciones, pero para que después, cuando Él venga en su tiempo, se vuelva centrífugo y entonces el evangelio llegue hasta nosotros. Y ahora tú perteneces a la iglesia por haberle aceptado. Y ahora a nosotros nos toca, ¿qué? Predicarle esta gran buena nueva, esta gran noticia a mucha gente. Así que mira, nosotros somos aquí unos 20 y pico. Si nosotros predicamos cada uno a uno, ¿cuántos seríamos la semana que viene? Seríamos el doble, ¿no? Fácil. Y si otra semana más, 40, ¿cuánto sería? 40, ¿cuánto sería? 80, ¿no? Y esa sería la idea. ¿Me entiendes? Ahora nosotros somos piezas clave dentro de la iglesia, porque si nosotros callamos, ¿quién predicará? ¿Quién le contará a otro? Entonces nosotros somos piezas clave. Nosotros hemos recibido al Señor, mora en nosotros el Espíritu Santo. Y acuérdate, para buenas obras, para predicarle el evangelio a otro. Como hizo Pablo, que se montó en un barco y pasó calamidades y piedras y de todo, pero él predicaba el evangelio, porque él lo tenía claro. Su misión, predicarle a otras personas. Así que, hermano, hasta aquí les dejo, no les sigo machacando, pero somos miembros de una iglesia edificado en el fundamento de los apóstoles para buenas obras. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora pertenecemos al pueblo de Dios y como tal tenemos que actuar. Somos morada de Dios en el Espíritu. Acuérdate, nos hemos convertido en el templo de Dios en cada día. Por eso que allá donde vayamos, tenemos que tener en presente que nosotros somos hijos de Dios, portadores de su Espíritu. Y tenemos que actuar como tal persona. No podemos salir de aquí y actuar como nos da la gana. Acuérdense, nosotros somos ahora piedra clave para la iglesia y piedra clave para nuestros vecinos y nuestros amigos. Amén. Gracias por haberme escuchado y que Dios nos ayude a lograrlo.